el signo del zodiaco en el ascendente y así desglosar su personalidad en todos sus detalles con las 12 casas. Pues el turno de hoy es para el signo de Leo. Bueno, se corresponde con el sol, con el color amarillo. Los colores juegan un papel también aquí. La mitad del verano es amarillo como el sol. Saber sobre el signo base, que ya no sería la persona, ¿no? Cuando decimos que el sol es el triunfo de la luz, es la generosidad de la naturaleza, es la abundancia, no es que la persona anda como un farol lleno de naturaleza y derrochando todo lo que tiene. Eso lo hace el sol. La persona que tiene el sol en Leo o al ascendente o algún planeta, cualquiera de estos tres significantes, como tú decías, que nosotros tenemos significantes en la astrología, toma estas cualidades, ¿no? Que se hace como, cuando decimos triunfo de la luz, es que se hace muy notorio. Si el sol está en Leo, el sol se hace muy notorio. ¿Mm? La persona se hace muy generosa con el asunto representado por el sol en la carta natal. Y también, pues, derrocha abundancia y no mide lo que da, lo que suelta. Ahora, lo que da puede ser cualquier cosa, porque si Leo está en la casa 3 de repente da muchas palabras. Pero si Leo está en la casa 5 capaz que tiene una docena de hijos y así, ¿no? O sea, donde está ese sol, ahí se nota, pues la abundancia de la que hablamos. Y es que cuando vemos el Sol es nuestra estrella. Tiene una fusión nuclear infinita, por lo menos en términos humanos. En términos de estrellas, pues sí es una estrella más bien joven, adulta. Pero en términos humanos es infinito. ¿Sí? Está dando energía, luz, calor. Está en una constante fusión. Entonces lo que está ubicado en Leo también tiene una naturaleza de nunca es suficiente. Necesito dar más. Entregar más luz, entregar más de lo que soy o dar más de la casa en donde esté ubicado León. Y fíjate, hay una tercera propiedad del Sol que me acabo de recordar en este momento. De hecho, cuando aquí está olvidada, ¿no? Que es que el Sol sostiene porque atrae todo. Entonces, como atrae todo, pues mantiene todo un grupo como unido a él, ¿no? Y así, ¿no? Excelente, Entonces, cumple una por su función de masa, sostén. por Sí, por su su masa. gravedad, mantiene el sistema solar cohesionado, mantiene a Exacto. los planetas dando órbita, les da sentido incluso, ¿sí? Y eso es una de las piezas fundamentales de Leo. Un Leo nato o los planetas que tengamos allí deberían ser centro, es decir, de alguna manera, hacer convocatorias, traer Eso. gente a hacer un asado con Sí, las brasas, la carne, sí. generar en donde respeto la voluntad de cada uno. Es como el sol, respeta que Saturno camina a 28 grados por ciclo, que Mercurio camina a 88 días por ciclo, ¿sí? Que, no sé, que la Tierra se demora 365 días en dar todo un ciclo y respeta sus independencias, sin embargo las mantiene cohesionadas, generando un sistema. Eh, Esa es una de las grandes cualidades del Sol, ser el líder que pone a sonar la orquesta, dependiendo de cada uno, de sus afinidades de cada uno. Y otra de las grandes cualidades que tiene Antonio, además de ese calor y de sentirse uno acogido, ¿sí? De contenido, el calor tiene eso, bueno, cuando no es en extremo. Otra de las cualidades que tiene es ver. La luz de la luna hace que todo se vea en blanco y negro o en tonos grisosos. Sí, Entonces, de noche todos los gatos son pardos, dicen. ¿Sí? Mientras que el sol refracta la luz y nos da unas tonalidades de colores y nos da conciencia. ¿Sí? Entonces podemos definir qué es qué, quién es quién. sí. Bueno, aquí hay unos personajes, como siempre. Bueno, y es que acá sin duda hay estrellas, ¿no? O sea, hay gente que ha realmente generado ese liderazgo
Barack Obama, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, dígame Cantinflas. Ese se hizo muy célebre, muy, muy célebre. Y Schwarzenegger. O sea, Este que con todo aparece su con, camino, ¿no? este que aparece aquí con un instrumento musical que se llama cuatro. No sé cómo lo llaman en Colombia. En Venezuela le decimos cuatro, Sí, igual, ajá. porque Sí. tiene cuatro cuerdas. Este es Simón Díaz. La verdad es que era un señor súper simpático, súper buena gente, generoso, amable. Era un poeta. Él ponía la letra y la música a sus canciones. Y tiene unas con una poesía increíble, como por ejemplo la tonada de la luna llena, creo que la escribió él. Es una tonada y es una belleza. Y esa célebre canción Caballo Viejo, que es conocida en el mundo entero. Hay algo también interesante que rescatar ya de la otra imagen que tienes ahí de fondo, que es la imagen del león, ¿no? Que el león tiene, digamos, toda su melena y es pomposo, es llamativo. Es más, cuando ruge uno siente el rugido hasta los huesos, ¿sí? Em, pero lo más interesante de los leones es que el león macho es un poco, es más indolente, es un poco más pausado de lo que es la leona, el león hembra, Sí, ¿sí? exacto. La leona es realmente la que hace que la manada tenga cohesión, que alimenta a sus cachorros, que caza prácticamente, ¿sí? Sin duda el león puede llegar a tener de pronto más fuerza, pero es la leona la más ágil, la que está haciendo todo, ¿sí? Y esto también constatarlo a nivel humano, las mujeres Leo tienen una capacidad guerrera y activa para abrirse en espacios en el mundo. Eh, es más fuerte que el león, el hombre, que sí, Sí, es la que tiene... caza muchas Mm, veces, sí. mm, Oye, Juan Carlos, me estoy dando cuenta de una cosa que está escrita más adelante. Más adelante dice que el león, que las personas de signo Leo, no bajan la mirada, sino que miran a lo lejos. mm. Y ahora viendo esta figura, me doy cuenta, mira cuántos de ellos están mirando a lo lejos. Mira la Sí, mirada de Obama, sí, mira la sí, de sí, Alfred sí, sí. Hitchcock, con el mentón levantado y mirando a lo lejos. Mira la de Cantinflas, también así, mirando a lo lejos. Mira a esta mujer aquí a la izquierda, ¿cómo se llama ella? Moria Kazan, mirando hacia arriba. O sea, hasta este actor que está aquí abajo a la derecha, también está mirando hacia Mm. arriba. Es un rasgo de los Leo. Son líderes desde el momento que se convierten en representantes de la intención grupal. O sea, una cosa es ser líder a la fuerza. O sea, el que no me obedece lo mando a la cárcel o lo hago fusilar. O que tú seas líder porque tú comprendes al grupo y tú lo puedes representar. Ese es el gran secreto del verdadero león o de la personalidad Leo, que aglutina intereses, los representa, los une, los mantiene, les da fuerza. Y eso es bien importante. Y cuando los leos logran hacer eso, que casi siempre los leos sanos lo hacen, pues mira, vaya, tengo un ejemplo frente a mí en este momento ascendente Leo que ha aglutinado más astrólogos que nunca. Tengo un ejemplo enfrente. Entonces, bueno, qué mejor ilustrado que el rol que está cumpliendo Juan Carlos dentro del mundo de la astrología, aglutinando a una cantidad de personas. Y a mí no me apuntaron, ni me sobornaron, ni me amenazaron para que yo hiciera el programa de la personalidad Leo. Yo lo hago porque me encanta hacer estos programas. Y, ¿entiendes? Pero el que los organiza, el que llama a las personas, el que invita a los asistentes es un gran león que tengo aquí enfrente. Tan bello. Ascendente. Muchas gracias, Antonio. Creo que efectivamente Leo lo que busca es la luz, porque tiene una afinidad con la luz, entonces está viendo la luz también de los otros, ¿no? Y la atiende. Sí. Y, ujú.
Bueno, fíjate, la segunda dice, moviliza a muchas personas, las comprometen, las ponen a trabajar en un propósito común y finalmente descansan cuando todos están en acción. Bueno, tú no descansas mucho, pero vale, algunos sí descansan. Algunos se echan a dormir. Bueno, que esto funcione sin mí porque ya yo lo puse en marcha. He visto, pero seguro, fíjate cómo los leo, los leones, después de grandes casas o de situaciones muy estresantes, e incluso durante el día, pueden estar durmiendo todo el día, Duermen, 2 días, sí, ¿sí? sí. Yo tengo una hermana Leo que le fascina dormir. Increíble. Le fascina dormir. Bueno, son excelentes administradores. ¿Quién lo fuera a creer? Pareciera ser que cuando uno es Leo y tiene un cetro en la mano, una capa y un trono, pues lo que hace es dar orden y más nada, pero no, son excelentes administradores. Para administrar cualquier cosa, no solamente un negocio, administrar una casa, administrar una familia, administrar una actividad, administrar un congreso de astrólogos, pues, todos pues, son excelentes. Le Sí, da mucha y importancia a la jerarquía, es decir, cada persona según su importancia, según el rol que cumple, tiene un lugar. Y hay unos lugares que están más elevados que otros. Es mentira que están todos igual. Un momento, eso no va con Leo. O sea, se forma una especie de escala, de pirámide, donde los que tienen más experiencia, los que tienen más conocimiento, más madurez, más desarrollo, más ganas de trabajar, están un poco más arriba, después están los más abajo y así sucesivamente. Por supuesto que en esa pirámide los de abajo van ascendiendo con el tiempo, ¿no? Y surge una generación relevo, que lo suplanta, ¿no? Y van ascendiendo, porque así funciona la sociedad. Eso de que todo es plano y así no es así, pues. Obviamente no es así. En una empresa se ve, hay un director, hay diferentes gerentes de diferentes departamentos de la empresa y cada gerente tiene diferentes jefes de equipo que hacen diferentes actividades. O sea, está ramificada, la sociedad está ramificada y cada persona sabe el lugar que ocupa, ¿no? Y entonces a veces tú te consigues a una persona de signo Leo que cumple un rol, bueno, que no es el dueño del restaurante, pero a lo mejor es el que está en la puerta, que recibe a las personas y le guarda los abrigos, ¿no? Y después pide la propina. Bueno, esa persona está cumpliendo una función importante. Entonces, cuando un Leo le toca una función que no es el de estar en la cabeza total, ustedes tienen que verlo trabajar. Trabaja con una disciplina increíble. Llega a la hora que llega. Se sabe todas las reglas que tiene que cumplir. Sabe respetar a los demás y sabe hacerse respetar él, aunque su posición pareciera que no está a la cabeza. Pero él se hace respetar desde su lugar. Y eso es importante. Los Leos saben dónde estoy, qué me merezco y cuáles son mis deberes. O sea, tienen muy claro aquello de la jerarquía. Eso es muy de Leo. Sí, Antonio, y además como es un signo fijo de Leo, de fuego, es el que se encarga de mantener el fuego vivo. Es decir, un Leo puede ser la mano derecha del gran líder, o puede ser, sí, el que está manteniendo para que la jerarquía siga funcionando. Porque tiene los detalles, como tú bien lo mencionabas, si él no es el líder, sino el que recibe los abrigos, lo va a hacer de una manera tan cálida que a la gente le va a encantar ir allí. ¿Sí? Va a entrar feliz, exacto, porque les va a sonreír, se recuerda los nombres, llama a cada quien por su nombre, les da la bienvenida con una sonrisa. Mira, eso vale mucho, ¿eh? Sí. ¿Qué más? Portavoces de un grupo. Eso ya lo hemos dicho. Saben escuchar. Sí. Cualquier miembro de tu familia
es como parte de él mismo. Eso es una gran verdad para los Leo. Lo hacen sentir a uno así. Es decir, el Leo nato lo hace sentir Sí. a uno importante y como si fuera un hermano, un miembro de esa comunidad. ¿Sí? Mi familia se ha dispersado mucho, ¿no? Porque unos nos fuimos a Italia, otros a Argentina, yo estoy en España, algunos se han quedado en Venezuela. Y si yo me pongo a mirar quiénes son los miembros de la familia que tienden a mantener el grupo y se recuerdan de todos, son Leo. Son Leo, sí. Es una de las funciones y observemos cómo si tenemos planetas en Leo, sobre todo el Sol, pero si tenemos otros planetas personales allá, eh, caminar sobre esa línea de convocatoria y de cohesión en el grupo donde sea, bien sea en el grupo de astrólogos o en el grupo familiar o en la comunidad del sitio que habito, del, del pueblo que Sí, habito. sí, exacto. Si la mantengo viva, voy a sentir que mis planetas en Leo hacen lo suyo. Sí, se van a sentir radiantes. Eh, lo peor que puedo hacer como Leo es esconderme, no convocar, aislarme, no tener ese contacto cálido con las personas. Eso puede significar estoy apagando la luz del sol y me estoy refugiando en terrenos lunares. Mira, antes de que pases, mira, lo de son excelentes administradores es la casa 6 en Capricornio. Lo de importancia de la jerarquía también es la casa 6 en Capricornio. Lo de saber escuchar es la casa 3 en Libra. Y lo de considerar cada miembro de la familia como parte del mismo es la casa 6, perdón, 4 en Escorpio. En Escorpio, O con la sea que aquí fusión. está la personalidad zodiacal. De acuerdo. Bueno, sigamos, que hay más, hay más. Fíjense qué interesante. Sienten gran apego por la madre, pero no es dependencia de la madre, es solidaridad con la madre. Muy grande. Eso también es casa 4 en Escorpio. Claro, Aquí hay otro que y también tanto tiene que ver casa con la casa 4, 4. tanto casa 4 en Escorpio como la 12 en Cáncer, ¿no? Mira, sí, exactamente, tienes razón. Claro, es como la casa 12 en Cáncer. Algunos pasan mucho tiempo en su casa. Yo he conocido más de un Leo que se queda en su casa y no sale nunca. Y atiende a todos desde su casa. Y para hablar con él tienen que ir allá a pedir audiencia. Y hablan con él y él resuelve cosas. Pero él no sale, él no se mueve. Casa como centro de operaciones. Le dan mucho poder a los hijos. Los hacen sentir especiales. Pero a veces se pasan. He conocido más de un Leo que luego no sabe cómo detener a aquel joven que se ha vuelto rebelde, se siente que tiene todo el poder, que hace lo que quiere y ya no obedece. Bueno, a veces se le va de las manos, pero le da mucho poder a los hijos. Cuando está enamorado es terrible. Es que los Leo tienen la idea de que expresar el amor es algo que hay que hacerlo pues a lo grande, ¿no? Entonces hacen fiestas, hacen regalos, mira, cantan, bailan, recitan poesía, es que ¿qué es lo que no hace un Leo cuando quieren demostrar el amor a la persona que quiere? Es algo, bueno, que tienen ¿cómo lo puedo llamar? Una exageración, optimismo, alegría, felicidad, todo eso lo ponen. Sí, como el sol infinito. Como el Sí. sol, exacto. Y también observemos, a ver, detrás de un león es un animal de sangre caliente. Se le ha dicho como el rey de la selva.
Hay mucha intensidad allí. Entonces, ¿qué pasa si un león se camina por los humanos? Pues aparece el domador, un látigo con una silla, tratando de domar al león. Es decir, hay un corazón tan grande en Leo que todo lo hacen por amor, ¿sí? Y se exceden a lo león. De pronto rugen muy duro o hacen un acto desbordado e inmediatamente van a encontrar el latigazo social o o el aislamiento donde les ponen una silla para que, como el domador, ¿sí? Y Leo se va a sentir, pero si yo lo que he hecho, lo he hecho con el corazón, con las entrañas, con la pasión, ¿sí? Precisamente Leo necesita aprender a dominar y a domar un poco las grandes pasiones que se tienen porque es sangre caliente, sangre hirviendo que se tiene dentro. Mira, ahí está más abajo. Son dramáticos al expresar sus sentimientos. Eso, eso. Bueno, cuando trabajan les da mucha importancia al convenio, es decir, el trato que se hizo con el empleador, porque ellos lo van a respetar y esperan que el otro también lo soporte, ay, ahí se me va la palabra, Sí, lo cumpla, lo cumplan. lo cumpla. Sí, es que es como el tema de la lealtad frente a unos principios, ¿sí? Es Sí, que observemos que como es un signo fijo de fuego, es como mantener una visión, así como la terquedad del Tauro o de Escorpio o de Acuario, aquí es en fuego la terquedad, ¿sí? En una idea, en una visión, en un trato que hicimos, en una palabra, ¿sí? Entonces, por eso observemos como detrás de Leo, cuando les cae bien a alguien, es muy difícil que cambien su perspectiva porque hay una fijeza, una terquedad frente a lo que yo creo que es esta persona. Pero de la sí, misma manera, cuando detesto a alguien, igual, es igual. muy difícil que se salgan de ese preconcepto que ya se tiene, ¿sí? Sí. Bueno, eso ya lo dijimos, que les gusta dormir la siesta. Ah, no soportan trabajar con equipos defectuosos. Todas las herramientas de trabajo tienen que ser de buena calidad y que funcionen, que no se dañen, sólidas, fuertes, eficientes. Igual con los empleados. Bueno, ya en la próxima. Yo creo que, y sí, ahí tienes la otra, que es el drama, ¿no? Es que yo creo que Leo necesita, si yo tengo planetas en Leo, necesito tener espacios dramáticos, intensos, así de novela. Sí, Sí, y que cuando pase algo se muestre, o sea, si lloro, lloro, pero no con la lagrimita, lloro con ganas, con como todo, así, con todo, sí. con la novela, y entonces no puedo. Y sí, por eso el teatro, el actor, la actriz son tan afines, ¿sí? El teatro es muy afín con todo lo de Leo. Mencionando eso, se me viene a la mente el mito de Apolo, que en cierta medida es solar, es un dios solar, y Dafne, ¿no? Entonces él perseguía a su ninfa, la amaba, la adoraba, pero era muy intenso, sí, todo el tiempo. Y ella ya, es que ya no quiero, y salía corriendo, y él la perseguía y le daba regalos y todo, hasta que Dafne le pidió a su padre, Zeus, que la transformara en un tilo o en un laurel, porque ella no soportaba más tanta insistencia, ¿sí? Entonces, Sí. entonces ella se convirtió en laurel. Cuando Apolo la encuentra, llora, que ya no es la ninfa humana, y en honor a la ninfa, pues todos los premios de las Olimpiadas o tienen la corona de laurel, ¿sí? En honor a su gran amor. Pero esto también puede pasar mucho en los Leo, ¿no? Hay tanta intensidad que pueden quemar el amor, ¿sí? Porque bien lo decía Lacan, que en el amor no te falte la falta. Y Leo es muy intenso en el amor, entonces quiere tenerlo todo y poseer Sí. y estar, ¿sí? Desmedido. Desmedido.
Bueno, se distinguen por el porte y la dignidad, creo que eso ya lo comentamos. Ah, esto sí es interesante, mira. Los leos no intentan manipularte, pero sí te recuerdan cuáles son tus obligaciones. ¿Mm? O sea, no te van a obligar a hacer las cosas, pero sí te dicen, mira, nosotros habíamos quedado en esto, o estamos haciendo algo donde habíamos, bueno, a ti te corresponde esto y a mí me corresponde esto, o sea, te recuerdan las obligaciones. Nunca se discute quién es el jefe. Eso sí que no. Miran a lo lejos, también lo dijimos, y bajo amenaza, sálvese quien pueda. Se vuelve terrible. Sí. Eso es algo que uno no, a veces no sabe de los leos. Uno cree que el guerrero es Marte. Marte es el luchador, es el peligroso, es el que te puede dañar. Bueno, un leo molesto es 5 veces Marte, o 10. Un león furioso es peligroso, ¿no? Pero no es lo normal. No es lo normal. La casa 1 es el autoconcepto, es lo que uno piensa sobre uno mismo. Se resume con una sola palabra, una palabra compuesta: autoestima. O sea, tienen una gran autoestima porque la casa 1 es el yo, y el yo es el que está identificado con el sol y con las características específicas, pues, del signo Leo. No de la personalidad zodiacal. La personalidad zodiacal es todo lo que estamos diciendo. Pero el signo Leo tiene las características específicas de ser como el sol. Entonces, para las personas que tienen el ascendente en Leo, el yo es el que toma ese rol de ser importante, de estar en el centro, de ser figura de sostén, etc. Sí, también observemos cómo la casa 1 es con lo que me encuentro recién nazco, ¿no? O sea, yo salgo y ¿qué encuentro? Con Leo allí. Puedo encontrar varias cosas, o personas muy brillantes, muy reconocidas, en donde yo simplemente me siento como que no tengo la suficiente luz para dar la talla a lo que me está rodeando, es decir, de pronto un padre muy brillante o una madre muy brillante o personas del exterior. También puedo encontrar un reconocimiento como si ese niño hubiera sido muy esperado o esa niña hubiera sido muy esperada. Sí. Entonces vienen todas las miradas y eso hace que yo de entrada crea que siempre que voy a iniciar algo van a estar todas las miradas puestas en mí. ¿Sí? Y entonces muchas veces dejo de ejecutar mi vida pensando en todo el público que puedo llegar a tener con este tema y que de pronto no salga tan bien. Y entonces es como una autoexigencia de que las cosas tienen que salir perfectas y brillantes y lúcidas, porque creo internamente que siempre va a tener mucho público. La casa 2, que Leo tiene contados bienes, y esos contados bienes son muy valiosos, muy importantes y le dan mucho poder. Y estaba poniendo como ejemplo de la corona, el castillo, el trono, ¿cuál otra cosa? El cetro. Son como bienes, cosas, objetos que el rey posee. Puede tener una espada especial como el rey Arturo, que tenía Excalibur. O sea, algo que solamente es de ellos, y ellos, bueno, de alguna manera es como poner todo su poder en un objeto que solamente tiene poder cuando está en manos de él, ¿no? Los directores de orquesta tienen una batuta, entonces con la batuta pues dirigen, imagínate, los demás fajándose a tocar el instrumento, que es difícil, moviendo los dedos, la partitura, y el director tiene solamente una pequeña varita así con la que mueve y con eso suena toda la orquesta. Increíble, ¿no? O sea, un buen ejemplo. Pues así son los leos. Pues mueven su batuta ligeramente y todos los demás saben lo que tienen que hacer. Eso requiere preparación, obviamente, requiere preparación. O sea, un leo debe tener una buena educación. De hecho, hablando del rey Arturo, el rey Arturo fue educado nada menos que por el mago Merlín. ¿Ah?
O sea que se formó para ser un rey, no era cualquier persona ignorante que de repente, soy rey. No, o sea, el mago bien que le enseñó. Bueno, de la casa 3 hemos dicho algunas cosas, que no le gusta andar solo, que escucha a los demás, que muchas veces se convierte en representante de las ideas de grupos. En la casa 3 en Libra, significa que las ideas no son para que cada quien tenga la suya, las ideas son que entre todos encontremos una idea común que nos represente. Y eso es la casa 3 en Libra. Sí, ellos creen que la justicia se hace con la comunicación, con el intercambio, con la palabra, cuando yo escucho y me escuchan. Sí. Y muchas veces las personas Leo le dan mucha importancia a alguno de sus hermanos. No importancia, sino que lo quieren mucho, lo quieren. O sea, es como una persona que le está muy cerca. Eso se notó mucho en la vida de Fidel Castro, que cuando él murió, en vez de dejar ¿a quién se le ocurrió dejar en su puesto? A un hermano. Napoleón también ponía a sus hermanos a ejercer diferentes cargos. Hasta en España puso a su hermano a mandar, Napoleón. Y así, pues, tienen esa tendencia, pues, a confiar en el hermano. Libra en 3. De la casa 4 también hablamos muchísimo, lo de la solidaridad con la madre, lo de la solidaridad con la familia, las raíces, los orígenes, de dónde vengo. Son cosas muy profundas dentro del león, dentro del Leo. Otro tema que tiene que ver la casa 4 y es como una parte muy inconsciente, es una raíz, es algo que no estoy viendo constantemente. Las emociones en toda su intensidad están allá abajo en la casa 4 y esto puede llegar a ser que cuando no tengo esa conexión con lo emocional se vuelva compulsivo y por eso el dramononón de los Leo muchas veces, ¿no? El drama queen, porque es como toda esta sección de mi vida que aparentemente no le doy mucha visibilidad, aparece de una manera abrupta, con mucha intensidad, ¿no? Entonces es como si en el corazón fueran muy intensos, Escorpio, muy profundos. Bueno, y lo que dijimos de los hijos que les daba mucho poder era la casa 5 en Sagitario. Y lo que dijimos de que cuando amaba a alguien era muy demostrativo, hasta dramático y exagerado en sus efusivas demostraciones de amor, es la casa 5 en Sagitario. Es como las creaciones a lo grande. Sí, exacto. Me parecía bueno verlo así como lo hicimos, porque primero dimos el rasgo y ahora estamos demostrando que la teoría de las personalidades zodiacales lo explica a través de la posición de los signos en las casas. Está excelente. Sí. Lo de la jerarquía, es la Capricornio en la casa 6, cada quien tiene su lugar, el trabajo se cumple, donde quiera que yo esté dentro de la escala laboral, cumplo lo que me toca hacer. El ejemplo del portero, el ejemplo del dueño de la empresa. Pueden ambos ser Leo y cada quien asume su trabajo con mucha dignidad, sabiendo lo que le corresponde, y desde el trabajo que le corresponde lo hace con alegría, lo hace con seguridad, lo hace bien. Casa 6 en Capricornio. Nos faltó hablar de la salud. Disciplinado, ¿no? En ese tema. Sí, los Leo no toman la salud a la ligera y se cuidan. Y si les toca algún problema, pues lo enfrentan con bastante disciplina y seriedad. Sí, creo, Capricornio. Ajá, dime. Sí, no, creo que si hay problemas de salud, tal vez tener un Capricornio en casa 6 está invitando a qué tanto estoy evadiendo responsabilidades
o qué tanto no pongo unos límites claros en mi vida frente a los otros, con Capricornio allí, o qué tanto me cargo de las responsabilidades de los demás y me enfermo por estar cargando cosas que son ajenas. O sea, son temas que pueden estar impulsando a que la salud se deteriore. Es decir, trabajar la salud con Leo es trabajar a Capricornio Sí. en sus niveles más altos, ¿sí? Bueno, Acuario en 7 lo hace una persona muy sociable, lo hace una persona muy conocedora de los demás. Leo es una persona que se entera de quiénes son los otros. Es una de las personas que con mayor facilidad recuerdan cosas de las personas que conocen. Se aprenden los nombres de las personas. Los Leos reconocen a las personas aún habiéndolas visto pocas veces. Y espera lo mismo de los demás hacia él, ¿no? Leo no se siente bien si alguien pues no lo saluda, porque él sabe perfectamente a quién tiene que saludar, porque reconoce a todas las personas, las ubica inmediatamente. Acuario es un signo de sabiduría y de amplitud. Prácticamente todo Leo siente que él está vinculado con la sociedad, no con una persona, pero también con una persona que sería la esposa, ¿no? Pero tienen una sensación de que toda la gente tiene algo que ver con él. Así como el Sol tiene que ver con todos los planetas, ¿verdad? Todos. No hay planeta que esté excluido de la atracción solar. Y aquí también con Acuario en 7, el ejemplo que puse de Apolo y Dafne, sí, observemos cómo la casa 7 en Acuario es un símbolo de aire, de libertad, ¿sí? Y es algo así como si la pareja necesitara de ese oxígeno. Si yo me polarizo en Leo, voy a terminar ahogándola y necesito conectar con la libertad y bajarle a la intensidad leonina para, pues para que la relación no se me esté escapando todo el tiempo de las manos. Tengo que atender la libertad que necesita el otro, ¿no? Casa 7 Acuario. Y de hecho, a veces ellos tienen problemas de celos en las relaciones, tanto de parte de él como de parte de la esposa, ¿no? A veces surgen. Bueno, en lo ajeno está el signo Piscis, y Piscis es el signo más difícil de interpretar, porque Piscis tiene conductas ambiguas. Piscis puede ser muy abnegado, y en la casa 8 es lo ajeno, lo cual indicaría que Leo sería una persona que toma en serio los problemas de todos. Pero a veces la casa 8, excepcionalmente, el signo Piscis, no la casa 8, el signo Piscis, como es un signo tan amplio, hay algunas personas que ponen una barrera, ¿no? Es decir, vamos a explicarlo de otra manera. Si yo soy una persona que los problemas de todas las personas me afectan y quiero resolver los problemas a todos, mira, yo me volvería loco. Me volvería loco. Entonces, en algún momento, cuando Piscis está en la octava, hay que poner una especie de barrera, cerrar los ojos y decirme, yo me voy a preocupar más en mí. Voy a pensar en mí. Entonces, muchas veces los leos se debaten entre el egoísmo o el altruismo. De hecho, vamos a conseguir algunos leos que tienden a ser egoístas y otros leos que tienden a ser muy altruistas, pendientes de la salud y el bienestar de todas las personas que le rodeen. Y sí, totalmente. Signo doble y ambiguo. Una casa 8 allí es como si se sintieran responsables, ¿no? Por cosas que son ajenas. Sí, a sí. sanar, a redimir, sí. Otro tema también de la casa 8 tiene que ver con la fusión y la sexualidad. Cómo fusiono mi integridad con la integridad del otro. Al estar Piscis allí es como la fusión en lo sexual es algo que les puede traer un proceso de renovación y de reconexión con el misterio, Piscis.
¿sí? Entonces pueden entregarse de una manera desbordada. Sí, sin límite. Y bueno, la casa 9 en Aries, bueno, es interesante porque es que la casa 9 representa lo desconocido. Y Aries es un signo muy, muy fuerte, muy de seguridad en mí mismo, un signo de fortaleza, un signo aguerrido, un signo seguro de sí mismo. Entonces, lo que pasa con los Leo es que ellos no le tienen miedo a lo desconocido. O sea, los Leo pues si en lo desconocido hay algo que lo amenaza, él lo enfrenta, lo enfrenta. O sea, Leo, la personalidad Leo enfrenta lo desconocido. De hecho, una de las características de la personalidad Leo es ser protector del grupo ante amenazas de otros, de energías externas, exteriores. O sea, por ejemplo, si yo soy Leo y soy el rey de un país o el presidente, pues si alguien quiere invadir mi país, yo lo voy a defender como si fuera mi casa, ¿no? O sea, no permito que lo ajeno contamine o moleste mi territorio. Y Leo siempre está a la defensiva. Y otras cosas también que he visto de Aries 9 es que cuando la persona Leo viaja, es muy atrevido. Es capaz de hacer viajes lejanos y peligrosos y se siente fuerte aún estando fuera de su entorno conocido. Sí, Aries 9. sí, es como sienten que van más allá cuando tienen un reto, ¿no? Cuando son innovadores. Entonces es un impulso nato de buscar lo que no se ha perdido. Sí, de casa 9 en Aries. Sí. Mm. Fíjate, yo he visto que a veces los leos les pasa eso en algún momento de su vida. Si en algún momento de su vida hacen algún viaje, alguna aventura a territorios lejanos y hasta peligrosos, y lo hacen como para sentirse fuertes. Pero generalmente, pues no es que sea un signo que esté siempre dado a viajar, pero sí es un signo que tiene una gran protección contra lo extranjero. El Aries en la 9 le permite eso. O sea, no voy a permitir que nada de afuera venga e invada mi territorio. Y Tauro, pues es la parte más terca de los Leos. ¿Cuál es la parte más terca de un Leo? Oye, que cuando tiene el poder no quiere soltarlo. Eso lo hemos visto en la historia, en la política, no sé cuántas veces. Eso no hay ni que hablarlo. Leo que manda quiere mantenerse mandando. Antonio, discúlpame, me devuelvo un momento a la casa 9 y es que también estaba pensando en varios ejemplos de Leos, Ajá. de cómo los estudios universitarios son un reto, ¿no? Un reto en donde, por ejemplo, o estudian de noche, trabajan de día, o tienen una gran capacidad en donde si voy a sacar una profesión adelante, va a ser con gran empeño, con gran heroísmo, ¿sí? Un reto completamente. Si lo que estoy estudiando no me genera un reto, me desestimulo, ya no me sirve. Eh, ¿Sí? Y bueno, y ahora sí pasando a la 10 sin duda alguna, los, ¿Verdad? Sí. los reyes no se salen de su trono. ¿Sabes qué? Hay terquedad allí Sí, completa. sí. Echan raíces ahí. Y bueno, generalmente asumen profesiones donde son fuertes, donde se asientan, donde son estables, y donde que no lo quieren soltar. Y los intereses, vaya, yo he visto que los Leo cuando juegan y se divierten parecen niños, ¿eh? Les sale su parte juvenil. Les gustan los juegos, las diversiones. A veces juegos demasiado sencillos les fascinan. Ellos están gozando al máximo en jueguitos que para otras personas parecerán demasiado infantiles, ¿no? O de gente joven. Pues no, los Leo la pasan bien. La pasan bien. Ese Géminis ahí le gustan juegos variados, juegos donde hay que ser inteligente, hábil. Bueno, la pasan bien. Ah, que no sea aburrido, por favor.
porque Géminis es todo menos aburrido. Sí, 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 sin duda. Y que no sea Eh, rutinario. Creo que también la casa 11, tú lo pones allí en la palabra intereses, también como son esos planes a futuro, ¿no? Entonces, esos planes a futuro, hay mucho idealismo con Géminis allí y es como si me hiciera muchos castillos en el aire, ¿no? Hacia futuro, con Géminis. Eh, pero es un explorador nato, ¿no? Es explorar. Géminis le gusta probar, mirar, preguntarse. Es un explorador de las posibilidades del futuro. Podríamos decir que es un futurista también. Está adelantado. Y en cuanto a ser amigos, hace todo tipo de amigos. Mm. Aunque no son amistades así para toda la vida, pero hace muchos amigos. Hay una gran facilidad para esa conexión humana con Géminis en la 11, sí. Y bueno, lo que me compromete, o sea, la fuerza que tiene poder sobre mí. No hay fuerza que tiene poder sobre un Leo. Realmente, contra un Leo tiene más fuerza la suavidad, los sentimentalismos, los lazos afectivos, pero ningún Leo se deja manejar por la fuerza, jamás. Si tú quieres, digamos, que el Leo por lo menos te preste atención y sienta cierta preocupación por ti, le tienes que entrar por el lado de la suave, cómodo, tranquilo, familiar, sensible. O sea, proyectar la energía de cáncer, la que vimos hace un mes. Sí, Y así. sí, sí. Sí, hay algo que a mí me parece siempre con esta cáncer en la 12 versus la 1. En la 12 es como el pasado o el vientre materno que tengo que dejar en algún momento. Con Leo hay una gran fuerza y capacidad también de, digamos, como arrancarse de ese hogar y salir a su aventura. Sin embargo, Sí. sí queda con la asociación del dolor de lo que dejó atrás y de alguna manera termina eso manipulándolo internamente. Sin embargo, los signos de fuego en el ascendente siempre es como se preñan de una idea, tienen una visión y abandonan el pasado, Sí, salen, ya, ¿sí? exacto. Dejaron Fácil, más atrás. fácil que otro, pues. Los antiguos egipcios consideraban a Sekhmet, la gran diosa cabeza del león, los meses estivales del verano, del intenso verano, los consideraban los regidos por esta diosa, eh, porque eran unas épocas en donde además se inundaba el Nilo y permitía que los terrenos aledaños en Egipto fueran muy fértiles. Todo el desierto pasaba a Sí. una gran exuberancia. Pero esto tenía una doble situación, pues cultivos, agricultura, amplitud y generosidad, pero los cocodrilos, como se desbordaba el Nilo, empezaban a caminar por el pueblo y terminaban Ah, ya. comiéndose a más de uno. Sí. Entonces, a Sekhmet la consideraban la diosa también de doble virtud, de gran generosidad y amplitud con la agricultura, porque cuando eran sus meses el río se desbordaba, pero también de gran bestialidad y de cosas muy intensas, muy instintivas y poderosas. Es el clima alborotado en su máxima expresión y son los animales y los cocodrilos también alborotados. Entonces, asimismo es Leo, ¿sí? Tiene esta doble cara. Es magnánimo, es leal, es fiel, está presente, es un apoyo incondicional, ¿sí? Generoso, es amplio, pero también es intenso, es dramático, también es un león que me puede morder y que me puede comer y que me puede devorar, ¿sí? Hay una intensidad para lado y lado. Sí, Eh, exacto. Sí.